Más Noticias. Así les damos la bienvenida, es un gusto que nos acompañen a esta hora y empezamos con la información. La Fiscalía General anunció que se abrió una investigación por las recientes denuncias de interceptaciones y seguimientos ilegales que habrían sido realizadas por inteligencia del Ejército y de las que habrían sido víctimas políticos, abogados, periodistas y hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A propósito del tema, el fiscal general Fabio Spitia confirmó que en ese sentido se indagará preliminarmente a la responsabilidad del general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército Nacional. Luego de que se conocieran las recientes denuncias sobre la supuesta reaparición de interceptaciones ilegales que se venían haciendo desde el Ejército, el fiscal general informó que la investigación ya fue abierta. La Fiscalía hoy comienza indagación en relación con estos hechos. Como hay una mención a un general de la República, obviamente esto corresponde a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, Spitia dijo que se indagará la presunta responsabilidad del entonces comandante del Ejército Nacional, Nicasio Martínez, de otros oficiales y de particulares. Y miraremos también cuál es el sistema que se utilizó, en qué consistieron esto y se harán los interrogatorios respectivos dependiendo de los niveles de responsabilidad que se establezcan en el caso en el cual existan irregularidades. El fiscal general pidió al ministro de la Defensa que remita lo antes posible la información pertinente. Ver hasta qué punto existen los hechos, se verifican qué nos dicen los informes de la investigación interna que adelantó el Ministerio de Defensa y obvio, esperamos toda la colaboración del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas para clarificar estos hechos. El jefe del ente acusador fue enfático en señalar que desde la Fiscalía no han realizado ningún tipo de interceptaciones ilegales y que el sistema Esperanza se encuentra en auditoría constante desde hace varios meses. Y sobre todo este caso, por medio de un comunicado de prensa y de su abogado, el general y excomandante del Ejército, Nicasio Martínez, negó rotundamente su relación con las supuestas chuzadas. Insistió en que su retiro no tiene nada que ver con las recientes denuncias y anunció que emprenderá acciones legales. El general retirado señaló que las recientes denuncias son tendenciosas y que han ocasionado un gran daño a él y a su familia. Mi retiro del cargo del comandante del Ejército Nacional obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares, como lo ha informado el señor presidente de la República reiteradamente y corroborado por el señor ministro de la Defensa Nacional. En ese sentido, negó vinculación alguna con el nuevo episodio de chuzadas que sacude al país. Como soldado de Colombia me siento consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos fundamentales, el manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria. Su abogado Jaime Granados afirmó que se trata de una campaña de desprestigio en la que se ha utilizado el nombre del general. No existe ninguna prueba que así lo acredite. Lo que tenemos son unas informaciones anónimas, informaciones además sin ningún soporte, sin ningún sustento, especulativas, que mezclan cosas, muchas de ellas totalmente mentirosas, y sobre eso se ha montado una campaña de desprestigio contra el general Nicasio, contra el ejército, contra la institucionalidad del país, contra el Centro Democrático, contra el periodista y gran abogado Rafael Nieto Loaiza, y en fin, no sabemos cuántas más personas. Hasta el presidente Uribe terminó saliendo en esto cuando no tenía nada que ver. Jaime Granados informó que en los próximos días tomarán las medidas jurídicas necesarias y comparecerán ante cualquier llamado de la justicia. Luego, por medio de un comunicado de prensa, la Corte Suprema de Justicia manifestó su rechazo a estas interceptaciones ilegales de las que supuestamente ha sido víctima. Es un llamado para llegar hasta las últimas consecuencias judiciales que garanticen la independencia de los poderes. Abro comillas, en el comunicado dicen: las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque, así lo dicen, este ataque contra la democracia colombiana. Y el gobierno le salió al paso al nuevo escándalo de chuzadas revelado por la revista Semana. Dijo que apoyarán las investigaciones que adelanten los entes de control y que si hay integrantes de la fuerza pública involucrados, deberán responder ante la justicia. Acompañado de los comandantes del Ejército y de las fuerzas militares, el ministro de Defensa compareció ante la prensa para responder por las presuntas interceptaciones ilegales que se habrían ordenado durante la comandancia del general Nicasio Martínez y que fueron reveladas por la revista Semana. En caso de comprobarse
la participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. Y es que según la investigación desde los batallones de ciberinteligencia que operan en cuarteles en Catam y en el Cantón de Comunicaciones en Facatativá, se habría espiado a magistrados, políticos, generales y periodistas. En el caso nuestro, recibíamos órdenes que venían directamente desde el comando, sin ningún tipo de requerimiento o documentos. Por la misión y los blancos, estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad y en los cuales no deberíamos inmiscuirnos. Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo que es hoy de conocimiento público. Ahora, naturalmente lo que corresponde es avanzar en el esclarecimiento de la verdad, en el esclarecimiento de los hechos. El país lo que necesita es conocer la verdad. Los informantes del ejército le habrían contado a Semana que entre las personalidades que interceptaron estaban el senador Roy Barreras, el exgobernador Camilo Romero y la magistrada Cristina Lombana. Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático. Un medio de comunicación señaló al ex viceministro del Interior Rafael Nieto como el político del Centro Democrático que habría recibido la información de las supuestas chuzadas del ejército, versión que desmintió hace pocos minutos en el programa El Punto. Para hacer claridad sobre lo que se ha escuchado en algunos medios de comunicación donde se ha hablado de su nombre, ¿usted recibió esa información por parte del ejército? Giovanni, lo vuelvo a decir con toda claridad. Yo no he recibido ninguna información ni de miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada o de la Policía Nacional proveniente de fuentes de inteligencia, ni ninguna información de unas supuestas chuzadas. En el artículo Semana también reveló que para interceptar ilegalmente se usó la plataforma tecnológica llamada El Hombre Invisible, que fue adquirida en 2018 por el Comando de Inteligencia y costó casi 3.000 millones de pesos. Esta herramienta nos permite hacer de todo, meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada. Ese equipo llegó acá en Colombia el 14 de diciembre y se adquirió para adelantar actividades de ciberdefensa. ¿Qué es ciberdefensa? Es proteger ataques informáticos contra la infraestructura crítica del Estado. También aseguró que este dispositivo, que se puede esconder en el baúl de un carro o en un maletín, fue el aparato clave para interceptar llamadas y que durante varios meses estuvo en poder de 2 coroneles, quienes lo regresaron sin ningún registro de lo que hicieron. No aceptaré como comandante del Ejército que ninguno de los hombres y mujeres, bajo mi liderazgo y conducción, esté haciendo situaciones especiales fuera del marco de la ley. Por último, Semana asegura que el pasado 18 de diciembre una comisión de la Corte Suprema de Justicia allanó el batallón de ciberinteligencia en Facatativá en busca de evidencia sobre las chuzadas. Pues es esta, Mauricio, podríamos decir que una suerte de cadena que apenas empieza a armarse, donde hay muchos eslabones que todavía no están claros o no aparecen, pero esto preocupa mucho al país porque revive, como ya lo decíamos, ese fantasma de las chuzadas que han rondado a Colombia desde el 2009, si no me falla la memoria. ¿Es posible que todo esto estuviera sucediendo sin la anuencia del comandante de las fuerzas militares? Esa es una de las preguntas. Sin que el comandante del ejército lo supiera, es una de las preguntas, sobre todo cuando uno trata de entender cuál es la jerarquía de esta institución. ¿Por qué el presidente de la República, como comandante en jefe de las fuerzas militares, no supo de esto mucho antes de que lo filtrasen con detalles como lo filtraron los medios de comunicación? Otra de las preguntas que quedan sobre la mesa. Paula, este es un tema en el que hay que ser cuidadoso a la hora de formular juicios, porque existen muchos indicios, varios de ellos bastante sólidos y algunas personas dirían que contundentes. Sin embargo, faltan piezas del rompecabezas y esas piezas claves del rompecabezas todavía ni siquiera los mismos medios que han hecho las investigaciones los han sacado a la luz pública. Vamos a tratar de ser cuidadosos y de referirnos a los indicios y a las certezas y a las dudas que quedan de por medio. Primer tema, ¿las chuzadas son un tema nuevo entre el país? No.
Paula ya lo dice, desde la década pasada viene habiendo chuzadas de por medio, cayeron 2 directores del DAS, se acabó el DAS por cuenta de las chuzadas, después ha habido también hechos en los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos. Hace poco nosotros en este noticiero terminábamos registrando cómo había una especie de unidad independiente que trataba de chuzar, donde involucraron, ustedes recuerdan, al general Guatibonza en su momento, y que vendía información aquí y allá. Es decir, la práctica ha existido siempre. Eso no la hace menos grave, ni muchísimo menos. Pero sí es importante tratar de definir si estamos ante algo que se venía dando habitualmente o algo mucho más importante. Y hay por lo menos 2 indicios que señalan que aquí hay algo importante y que se conocía de tiempo atrás. Primero, el 12 de diciembre, es decir, hace un mes, el gobierno ordenó una auditoría. Ustedes veían al ministro de la Defensa diciendo, por orden del presidente se ordenó una auditoría para inspeccionar las labores de inteligencia y contrainteligencia porque existían indicios y llamados acerca del resurgimiento de las chuzadas. El mismo gobierno desde el 12 de diciembre ordenó una auditoría. Quedan 2 cosas por responder. 1, en un mes no ha habido ningún resultado de esa auditoría. 2, es raro que el ministro de Defensa diga, solo cuando vimos el artículo de la revista nos enteramos si hace un mes habían ordenado una auditoría porque había indicios de que había chuzadas. Pero no solo eso, el 16 de diciembre también, una misión de la Corte Suprema de Justicia por un lado y de la Procuraduría con más de 50 hombres estuvo haciendo allanamientos, investigaciones y escudriñando en una unidad del ejército en Facatativá, justamente por denuncias alrededor de chuzadas. Es decir, aquí está pasando algo nuevo, algo distinto, algo novedoso y algo grave, de lo cual ya tienen indicios la Corte Suprema, la Procuraduría y el Gobierno, como para que ahora todo el mundo diga, no, ¿qué tal lo que dijo la revista? Vamos a ver de qué es que se trata. Se sabe por lo menos desde hace un mes. Segundo gran tema, manzanas podridas, casos aislados. Yo no sé si el general Nicasio Martínez estaba involucrado en eso o no. No me corresponde a mí saberlo. Hay indicios, la revista dice que tiene pruebas, la revista dice que va a sacar una prueba reina y que va a soltar nombres específicos cuando esté totalmente blindada desde el punto de vista legal. El general Nicasio Martínez, lo veían ustedes en las notas, dice, yo voy a demandar o por lo menos voy a iniciar un proceso porque aquí se está jugando con mi buen nombre, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, más allá de si es el general Nicasio Martínez la pieza o no, es que aquí ha habido casos de corrupción alrededor de la entrega de salvoconductos en el ejército. Los registramos por allá en mayo del año pasado. Entrega de salvoconductos para armas de manera fraudulenta y cobrando por los salvoconductos. Número 2, uso personal de recursos que estaban destinados para labores institucionales. Lo registramos más o menos en junio. Fueron 3 meses fatídicos para el ejército, mayo, junio y julio. Ustedes se acuerdan de casos de corrupción, incluidos casos de corrupción en que se desviaron también recursos de otra índole para beneficios personales en ese caso. En todo ese contexto, termina apareciendo ahora, además de eso, el caso de las chuzadas. Y allí tenemos nosotros toda una seguidilla de hechos que involucran casos de corrupción. Manzanas podridas o la canasta podrida con algunas manzanas que tratan de superar esa podredumbre. No soy yo para decirlo, pero lo que sí quiero es recordar la memoria de ustedes y la memoria de todos nosotros acerca de la seguidilla de casos de corrupción que se han ido presentando dentro del ejército, del cual este quizás sería apenas uno. Y un último tema, que es muy importante desde la perspectiva del gobierno. Ustedes veían que en Al Punto Giovanni estuvo entrevistando al doctor Rafael Nieto a ver si él es ese político del Centro Democrático que estaría recibiendo la información según el artículo de semana. Él dice que no. Tampoco sé yo si es él o si es fulanito o menganito, no sé quién. Es de extrema gravedad para el gobierno que haya un político, sea quien sea, del Centro Democrático recibiendo información directamente, o sería de extrema gravedad que recibiera información directamente del ejército. Porque hemos dicho varias veces en este noticiero, y la opinión pública lo sabe, que al presidente Duque nombró parte de su gabinete, pero otra parte prácticamente la nombró el Centro Democrático, por no decir el expresidente Álvaro Uribe, o por lo menos con las señales de él. Por lo menos Cancillería, Embajada en Washington y Ministerio de la Defensa originalmente. Por lo menos esos 3 cargos, críticos para el funcionamiento de un gobierno. Y claramente, encontrarse año y medio después con que resulta que la cúpula militar
o los militares en general le responden al partido de gobierno, pero no le responden al gobierno, y el gobierno de repente abre una revista y dice, uy, ¿qué es esto que me está pasando? Y tiene que abrir una auditoría y tiene que ir a ver qué es lo que está pasando y resulta que le están pasando información a otros que no es el gobierno. Fatal desde el punto de vista de la gobernabilidad, fatal desde el punto de vista de las relaciones del presidente con su partido y fatal desde el punto de vista de la credibilidad en la institución militar. Vamos a ver si el presidente agarra la sartén por el mango, que equivale a muchísimo más y exige muchísimo más que decir, hombre, nos enteramos por una revista. El testimonio de la empresa a cargo de la boletería resultó clave para que la Superintendencia de Industria y Comercio terminara de armar el rompecabezas del escándalo de las eliminatorias al Mundial de Fútbol. Ticket Shop Paula, ella fue la empresa que delató con detalle todo el entramado del negocio que hoy tiene embolatados, nada más y nada menos, a Ramón Yesurún, a Jorge Perdomo y Álvaro González, entre otros directivos del fútbol nacional colombiano. Noticia exclusiva de Redman Noticias. Cuando la superintendencia recopiló toda la información que le permitió establecer que al parecer hubo un acuerdo por debajo de la mesa para el manejo de la boletería y que en él habría involucrados altos directivos de la federación y el mundo del fútbol, logró armar gran parte del rompecabezas. Sin duda ha habido un trabajo juicioso, el cual, de conformidad con lo que establece el informe motivado, dan lugar a que se verifique que presuntamente hubo personas, entre ellos mi cliente, que incurrieron en una práctica anticompetitiva. Pero la declaración de Ticket Shop, la empresa que firmó el contrato y formalmente era la que tenía la misión de vender las boletas, terminó siendo el golpe de mano que le permitió a las autoridades confirmar plenamente que Ticketjet y algunos directivos de la federación habrían armado un carrusel de reventa de las entradas a los partidos de la Selección Colombia de Fútbol como local en Barranquilla. Conocí al final del día en donde, por ejemplo, para el caso del partido Colombia-Brasil, que es el más importante, reconoce que no tenía las boletas que ofreció el público. Cuando entendió la gravedad de lo que había pasado, Ticket Shop decidió colaborar con la superintendencia y aportó información clave para que esa entidad pudiera atar cabos, terminar de armar el rompecabezas y confirmar su teoría de que detrás de bambalinas habría miles de boletas embolatadas que terminaron revendidas. Ticket Shop decide hacerse parte del llamado programa de beneficios por colaboración, contar los hechos que le constan y como consecuencia de ello dejar en manos de la superintendencia. Entre la documentación entregada por Ticket Shop a la superintendencia están cuadros de relación de boletas que se entregaron para la comercialización ilegal que habría alcanzado los 4.000 millones de pesos. Ticket Shop le entrega información financiera, por supuesto un contrato de cuentas en participación y también hay un chat específicamente donde en el chat se habla de cómo fue la operación. Dentro de esta delación, Ticket Shop entregó algunos elementos clave, como el contenido de chats de WhatsApp, tan contundentes que revelan que los involucrados tenían certeza de lo que estaba pasando. Por ejemplo, en este chat de marzo de 2016, Rodrigo Rendón, socio de Ticketjet, la empresa que estaría confabulada para la reventa, le relaciona a César Ronaldo Carreño, representante legal de Ticket Shop, a quien deberían entregarle las boletas. Jorge Perdomo, Ramón Yesurún y Álvaro González, 3 sobres cada uno, con 30 occidental y 30 oriental. Afirmativo, es como tú dices. El abogado que gestionó que Ticket Shop hiciera su confesión asegura que decidió representar a sus clientes con la expresa condición de que contarían hasta el último detalle de lo que sabían. Cuando mis clientes llegan y me dicen con toda la sinceridad que no han incurrido en una práctica restrictiva de la competencia, yo los defiendo. Esa confesión y acogerse a una figura contemplada en la ley le permitió a la superintendencia confirmar lo que sospechaba sobre el carrusel de las boletas y a Ticket Shop librarse de una millonaria multa. Salvó de pagar una multa que pudiera llegar a ser hasta de más de 90.000 millones de pesos. Dentro de las verdades que confesó Ticket Shop figura el relato de que jamás tuvo contacto con los directivos de Fedefútbol involucrados. Ello confirmaría lo que la superintendencia tiene casi probado, que Ramón Yesurún y varios de sus compañeros le habrían entregado a Ticketjet tras bambalinas el control de la boletería. Esa verdad tiene al hoy presidente de la Federación de Fútbol contra las cuerdas. Hablemos del tema de Uber. El presidente Duque se refirió a esa reciente decisión de la aplicación de retirarse del país. Dijo que no es un problema de aplicaciones, sino de igualdad de condiciones. A través de un proyecto de ley, el gobierno buscará cambiar la actual reglamentación del servicio de transporte público que hoy excluye a vehículos particulares como los de Uber.
El jefe de Estado desmintió que Colombia esté persiguiendo aplicaciones tecnológicas. Esto tras la salida anunciada del país por parte de Uber. Insistió en que el mercado del transporte de pasajeros debe tener igualdad de condiciones en Colombia. Aquí no se busca afectar la tecnología, no es un problema de las tecnologías, ni es un problema de las plataformas. Es un tema sobre la igualdad en la prestación de un servicio. Mientras unos prestan un servicio pagando cupos, seguros, inspecciones distintas a otros, otros están compitiendo sin cumplir con esas normas. Respaldando la decisión del juez que ordenó a Uber retirar sus servicios del mercado colombiano, el mandatario no cerró la puerta a la discusión en torno a la reglamentación de este tipo de aplicaciones. Por un lado, nosotros tenemos que entender que la cancha tiene que ser de competencia leal y por otro lado, que lo que corresponde a la reglamentación también tiene que ser parte de esta gran discusión nacional donde no se afecte el empleo a trabajadores honestos que por años han prestado un servicio y que también se pueda habilitar la tecnología, pero sin que haya una competencia desleal que le afecte el empleo a otros. De hecho, posteriormente en la Casa de Nariño, ministros y consejeros confirmaron que vía Congreso se buscará cambiar la reglamentación que actualmente rige para el servicio de transporte público y que excluye hoy a los vehículos particulares. Se estará trabajando de manera conjunta con el Congreso de la República para presentar la reglamentación y la normatividad. Nosotros hemos tenido reuniones con los representantes, autores del proyecto de ley, Erwin Ballesteros y Mauricio Toro, son creo que 3 autores de esa ley, que además son de distintos partidos, donde el acuerdo que hicimos es que a partir del mes de enero nos sentábamos en mesas invitando a todos los actores, porque lo que es claro es que es un debate público donde lo que necesitamos es equilibrar las reglas del juego y garantizar que el transporte sea seguro. Además de las reuniones para concretar los nuevos cambios en esos proyectos de ley, se estará a la expectativa de una posible reunión entre el director de la Agencia Jurídica del Estado y los representantes de Uber Colombia, la cual se daría en los próximos días. Pasa esto con Uber y el servicio de patinetas eléctricas en Bogotá no pasa por su mejor momento. Lime y Cosmic son las 12 primeras empresas en anunciar su salida del mercado bogotano. Lime dijo a la Secretaría de Movilidad que la decisión se debía a que algunas de sus competidoras operan violando el límite del número de patinetas fijado en 712 y que además están operando en zonas no permitidas. El vocero de Lime, Gonzalo Araujo, aseguró que el fin de operaciones también se debe a la falta de rentabilidad de este negocio en Bogotá. Anuncian pues así, Mauricio, estas 2 operadoras de patinetas, que ha sido como un medio de transporte que ha tenido mucha acogida en el país, que se van por lo menos de Bogotá. Denuncian algunos aspectos de los competidores sobre los cuales hay que decir, hay que poner la lupa, pero por el momento vamos a centrarnos en qué va todo este caso de Uber. Porque dice el presidente que el problema aquí no es de aplicaciones, sino de igualdad de condiciones. Y resulta que es que ahí es donde está la bolita, en cómo se concilia esa igualdad de condiciones entre el gremio de taxistas y la economía colaborativa, que es como la forma mediante la cual funciona Uber. 6 años lleva el país haciéndole el quite justamente a esa conciliación de la igualdad de condiciones. Sí, exactamente, Paula, esa expresión suya me encanta, eso de hacerle el quite, y hay que preguntarse quién le hace el quite y por qué le hace el quite a la reglamentación que se requiere. Desde el punto de vista conceptual, uno no puede sino estar de acuerdo con la apreciación del presidente, con la apreciación de la ministra, con la apreciación del gobierno, con la apreciación del superintendente, todas las autoridades públicas, en el sentido en que la cancha está desequilibrada. Es decir, que hay una serie de automotores, que son los taxis, que están prestando el servicio público con una serie de costos, entre ellos el cupo, los seguros, etcétera, etcétera, versus y que compiten en un mercado contra otra serie de automotores que no tienen ninguno de esos costos y que son automotores además que están o por horas, o me meto 2 horas al día, o un día no trabajo, además tengo tarifa dinámica, este tiene la tarifa fija, yo la tengo dinámica, la puedo subir, bajar, etcétera, etcétera. Evidentemente no hay que ser ningún genio de la microeconomía para darse cuenta que ese mercado está desequilibrado y que hay unos que compiten con unas condiciones mucho más favorables que otras y que hay que igualarlas. En eso yo no puedo sino estar de acuerdo con lo que han dicho las autoridades y por lo tanto con el fondo de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fondo conceptual. Hay una competencia desigual y allí hay que hacer algo al respecto. La gran pregunta es qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se ha hecho y por qué no se ha hecho. Entre los 2 elementos fundamentales para igualar la cancha entre los competidores, me quiero referir a estos. 1, dentro de los costos principales para un taxista está el costo del cupo.
Y el cupo en algunas ciudades, como por ejemplo Bogotá, es un cupo que está fijado desde hace muchos años y no ha aumentado desde hace muchos años. ¿Ha crecido la población? Claro. ¿Han crecido las vías? Claro. ¿Ha crecido el ingreso per cápita? Por supuesto, en los últimos 15 años. Se ha expandido la clase media, se ha reducido la pobreza. Lo que ustedes quieran, cambió el mercado por completo. Los cupos son exactamente los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque hay alguien que se beneficia de esos cupos. Esos cupos los debería estar comercializando el Estado y recibiendo el importe que significa hacerse a un cupo de esos. No, señoras y señores. En el caso de Colombia, lo reciben unos privados que agarran un cupo a 80 millones que puede estar en este momento, desde que se conoció la decisión de Uber, está volviendo a subir 90 millones o algo así, ha llegado a estar a 120 millones, y desde ese punto de vista, el que no hayan sido capaces las autoridades de meterse con los cupos y hacer que los cupos sean parte de ingresos del gobierno y que se amplíen a la par con el crecimiento de indicadores básicos como ingreso per cápita, población y demás, es una inmensa debilidad. Pero me voy a referir también a Uber, porque Uber no puede seguir por su lado diciendo que yo no tengo nada que ver con el transporte, yo soy una plataforma tecnológica, yo lo que hago es unir oferta con demanda. Muchas de las soluciones que se han encontrado alrededor del mundo desde el punto de vista legal y normativo han tenido que ver con que la empresa haga parte, reconozca su función como una empresa de transporte y que haga parte en ese equilibrio de la cancha de o pago de unos impuestos o de unas tasas o de algo que equilibre la cancha y además sirva para darle ingresos al gobierno. Desde ese punto de vista algo había que hacer. Finalmente, ¿quién lo hace? El gobierno ha dicho, lo tiene que hacer el Congreso, es el que tiene que legislar y allá el Congreso. Sí, esto es cierto, tiene que legislar el Congreso, pero en el Congreso estuvo el actual presidente de la República, en el Congreso sacó su ley naranja, la ley naranja la sacó en mayo de 2017, Uber llegó en 2013, es decir, en el mismo legislativo, el mismo presidente que ha promovido la ley naranja y que sé yo que, si ustedes saben que es amigo de estas nuevas tecnologías y estos nuevos emprendimientos, habría podido empezar a mover desde tiempo atrás una ley que reformara y adecuara las normas del juego. ¿Por qué no lo hizo este presidente cuando era congresista? ¿Por qué no lo ha hecho el Congreso? ¿Por qué no lo hizo el anterior presidente? ¿Por qué no lo ha hecho ningún ministro de las TICs, incluido el que hoy está diciendo que era ministro del anterior gobierno, que está diciendo, hombre, ¿por qué no le encuentran una solución? Tampoco se la encontró él. Porque todo el mundo le tiene pánico a lo que hagan los taxistas cuando se trata de regular la situación de Uber. Y todo el mundo le tiene pánico y mientras menos gobernabilidad tenga un gobierno, más débil es a la hora de encarar la promoción de una ley de estas en el Congreso. El mismo Congreso le tiene pánico también a la reacción de los taxistas. Así estamos, conceptualmente más o menos de acuerdo y en la práctica todo el mundo se bota la pelota como si fuera una papa caliente. Y mientras esto pasa, pues ¿usted qué opina de la salida de Uber de Colombia? Esa es nuestra pregunta del día hoy. En Twitter y Facebook déjenos saber sus opiniones. Después de todo lo que ha pasado, después de todo este boroló, ¿qué opina de la salida de Uber de Colombia? Y en otras noticias de este comienzo de semana, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, confirmó que tras el frustrado atentado en contra de Rodrigo Londoño, estarían Iván Márquez y el Paisa. La ministra aseguró que el gobierno está empeñado en garantizar la vida de los excombatientes que siguen comprometidos con la paz y que tras el atentado también había otro desmovilizado de las FARC. Dentro de la Unidad Nacional de Protección hay un área específica que vinculó a personas que vienen de las FARC y que están en proceso de reincorporación y ellos son los encargados de la protección de los reincorporados. Entonces, por eso están dentro de la Unidad Nacional de Protección. Una de las personas dada de baja, de quien se dice estaba participando en este atentado contra el señor Rodrigo Londoño, estaba vinculado a esa área de la Unidad Nacional de Protección. El pasado 10 de enero fue asesinado el líder campesino Tulio César Sandoval en Tibú, norte de Santander. Ya son 15 los líderes caídos en esa región, según la Asociación Campesina del Catatumbo, mientras que Indepaz habla de 13 líderes en lo que va corrido de este año. La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, denunció el asesinato del líder campesino Tulio César Sandoval Chía. El hecho habría ocurrido en la vereda La Silla, en la zona rural del municipio de Tibú. Fue trasladado hacia la ciudad de Cúcuta. Los hechos habrían ocurrido en zona rural del municipio de Tibú, sector específicamente de La Llana, el cual está aproximadamente a 2 horas del casco urbano. Según la Asociación Campesina, el líder habría sido atacado por hombres armados a pocos metros de su casa, frente a sus familiares.
Actualmente y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación estamos adelantando todas las investigaciones. Líderes de la zona piden a las autoridades que se investigue este asesinato. Mientras tanto, después de la visita del ministro de la Defensa al municipio de Ocaña, fue activada una carga explosiva luego del paso de una patrulla de la policía. Afortunadamente no tenemos ni personas particulares ni policiales lesionados. El ministro de la Defensa presidió un consejo de seguridad donde se tomaron acciones para el Catatumbo, como el fortalecimiento de la fuerza pública, desminado, lucha contra los ilegales y la atención en inversión en la zona. La policía de Bogotá abrió una investigación disciplinaria al patrullero que detuvo y esposó a un árbol a una taquillera de Transmilenio que impidió la entrada de policías de civil al sistema sin pagar, algo que solo está permitido para personal uniformado. Red Más Noticias conoció que el uniformado fue apartado de su cargo y suspendido mientras avanza todo el proceso disciplinario. Nuri Penagos, la taquillera involucrada, demandará al policía ante la Fiscalía por el procedimiento policial, ya que la funcionaria cumplió con su deber de impedir el ingreso de policías de civil al sistema. Penagos fue sacada a la fuerza de la taquilla y esposada a la reja de un árbol. La ley 1015, que rige los procesos disciplinarios, pues contempla allí sanciones desde amonestaciones, multas, suspensiones y por supuesto en la eventualidad que así lo consideren las personas que investigan hasta la institución de la Policía Nacional. Oiga, Paula, en este caso sí hay que recordar a la policía que los que hay que esposar es a los zampones, claro, pero no a una señora que está haciendo cumplir la ley, porque son los uniformados los únicos que pueden pasar gratis. Sí, señor, y ella tenía clarísimo cómo era que era la ley de quienes pagan, de quienes pueden seguirse sin pagar, y pues ella estaba haciendo, como usted lo dice, cumpliendo la ley, eso es lo que estaba haciendo. De cambio de tercio. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las playas en Cartagena y el riesgo? Ha sido tema de todos los días lo que viene pasando en las playas de Cartagena. ¿Qué pasó ahora? Pues otro accidente y otra vez está comprometido un menor de edad. Si eso no se reglamenta pronto, esto puede terminar tarde que temprano en un elemento peor. Vean ustedes. Un joven de 15 años conducía la moto acuática que impactó con una lancha que se encontraba estacionada cerca de la zona de bañistas, lo que causó graves heridas al menor de edad. La necesidad de aumentar y de fortalecer la señalización de las playas. Señalizar claramente lo que es el sector de bañistas y señalizar claramente lo que es el sector para practicar estos deportes náuticos. De cara a esta grave situación, el distrito precisó que Policía tiene la obligación, con Secretaría del Interior, en tierra, vigilar todo lo atinente a la protección y a la seguridad de los bañistas, pero que los guardacostas, Armada Nacional, tienen que garantizar también la seguridad en el agua. Por otra parte, distintos gremios han pedido que se evalúe el cierre temporal de Playa Blanca. Y mientras tanto, los accidentes y el desorden continúan en un sitio turístico tan importante para el país. Un operativo de la Policía de Tránsito en Barranquilla terminó en una persecución cinematográfica cuando un conductor huyó en contravía para evitar una multa. Ahora deberá pagar varias infracciones. Cuando el conductor se dio cuenta del operativo de control sobre el transporte ilegal que se presenta en la zona, mire, decidió huir por la avenida Circunvalar al suroccidente de la capital del Atlántico, pero el problemita es que lo hizo en contravía, poniendo en riesgo a quienes transitan por el sector y a las 3 personas que lo estaban acompañando. Ahora el propietario de este vehículo deberá pagar 6 comparendos para poder recuperar su carro. Oiga, Paula, antes de ir con la noticia de la reina, Mauricio, oiga, esas imágenes de Barranquilla sí es que es una cosa de no creer. Sí, sí, varias infracciones juntas ahí, ¿no? ¿Y si vieron el que iba en el Platón? El que iba en el Platón ahí como conversando con el policía, sí, me van a agarrar, no me van a agarrar, qué sé yo. No, no es... En contravía, hágame el favor. ¿Sabe qué le está diciendo del Platón? ¿Qué? Palabras que no se pueden decir hasta ahora al policía. Mire, son cosas de esas que solo pasan en Colombia. Solamente pasan en Colombia. Oiga, Paula, un nuevo capítulo de los que los ingleses no han dejado de hablar y no dudaron en bautizar como el Mexit es el que es noticia hoy en Inglaterra. Con su habitual aplomo, la reina Isabel II decidió que su familia dará un
periodo de transición para que el príncipe Harry y su esposa Meghan abandonen sus funciones reales como desean y como a usted le gusta. Pues mire que lo que ha trascendido de esa reunión ha sorprendido a muchos porque resultó la reina más comprensiva de lo que esperábamos, aun cuando esto supone pues un fuerte golpe para todos los de Windsor. Los duques de Sussex reflexionaron en que lo mejor para ellos va a ser vivir con la rutina de las personas de a pie y renunciar a todo este protocolo que impone una corona. Y sí, esta es una noticia que a mí me hace muy feliz. 2020 es un año de salidas en el Reino Unido. 3 años de extenuantes negociaciones y revisiones. Dio como resultado que en 3 semanas puedan abandonar la Unión Europea. Pero por sorpresa y sin dejar de ser un proceso complejo y menos mediático. También deberán afrontar un reajuste dentro de su monarquía. Harry y Meghan, los protagonistas del más reciente cuento de hadas de los Windsor, demuestran que el vivieron felices para siempre no siempre es la regla. Los duques de Sussex reflexionaron que lo mejor para ellos era vivir con las rutinas de las personas de a pie y renunciar al fatigoso protocolo que impone una corona. Desde tempranas horas, la reina Isabel II, en una suerte de cónclave con su hijo Carlos, el heredero al trono, y su nieto William II en la línea sucesorial, debatieron sobre la mejor respuesta a la solicitud de los duques. Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como un hogar joven, pero respetamos y comprendemos su deseo de vivir una vida más independiente como núcleo, sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia. Y así como el Brexit puso de cabeza al Reino Unido, el bautizado Mexit cimbronea las tradiciones de la monarquía inglesa, que ya se había movido bastante, incluso con la llegada de Meghan. El proceso de salida, si es lícita esa expresión, de los duques de Sussex de su calidad monárquica llevará tiempo y será un proceso paulatino. Por eso, Isabel II acordó el proceso transitorio, al cual no puso fecha final, y asegura que implicará decisiones finales que debe reflexionar. Sin lugar a dudas, este ha sido un año coyuntural en el Reino Unido, donde decir adiós puede ser una señal para dar paso a muy buenos comienzos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $64.23 el barril. La libra café colombiano se abrió en Nueva York a $1.14. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,18% a 1.651 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.288 pesos con 5 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.642 pesos con 96 centavos. Las cifras son los 157,87 billones de pesos de recaudos de impuestos de la DIAN en 2019. Representa un aumento de 9,3% frente al año anterior. Es momento de revisar las noticias del entretenimiento que nos deja la jornada. Se conoció la lista de nominados a los premios Oscar, la máxima distinción de la industria del cine. Decisión recogida tras la votación de alrededor de 9.000 miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. El próximo 9 de febrero será la gala de premiación. Así fue el anuncio de la lista oficial de nominados. La Academia confirmó que este año la gala de entrega no tendrá presentador, algo que ya ocurrió en la edición anterior. El Guasón y 1917, a la bandera con 11 candidaturas. Érase una vez en Hollywood y El Irlandés con 10 cada una. Encabezan la lista de favoritas. En tanto, Bong Joon-ho con Parásito consiguió 6 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Director y Guión. Comencemos entonces con las categorías más importantes. Para la contienda por Mejor Actor, el español Antonio Banderas logró su primera nominación a Mejor Actor por su papel en la aclamada Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Lo acompañan en la dura categoría Leonardo DiCaprio por Érase una vez en Hollywood, Adam Driver por La historia de un matrimonio y Joaquín Phoenix por El Guasón. Se le añade Jonathan Pryce por Los dos papas. Guasón, Ford vs Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Mujercitas, Érase una vez en Hollywood, Historia de un matrimonio, Parásito y 1917 compiten por un Oscar a Mejor Película este año. Vamos con Mejor Director, donde figuran Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes,
Quentin Tarantino y Bong Joon-ho, quienes se disputarán la estatuilla dorada. Y la categoría femenina a Mejor Actriz bastante reñida con la triunfadora de la temporada de premios Renée Zellweger por su película Jodie. Es ampliamente vista como la principal contendiente en la categoría Mejor Actriz Principal. Competirá contra el trabajo de la ganadora del Oscar Charlize Theron como la expresentadora de Fox News, Saoirse Ronan como la aspirante a novelista en Mujercitas, Cynthia Erivo por la película Harriet y Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio. La ceremonia será el próximo 9 de febrero, cuando en el Teatro Dolby de Los Ángeles reciban las estrellas del séptimo arte y se conozcan estos ganadores. ¿Les gustó? Hablemos de películas, qué maravilla, porque estas eran las nominaciones que estábamos esperando todos. Pero bueno, antes de que Mauricio nos haga sus comentarios, que es el experto en cine, sí le quiero decir que lo pensé mucho cuando conocí las nominaciones, porque usted se acuerda que siempre se ha dicho que los Globo de Oro determinan quién se va a ganar el Oscar. Y esta vez Mauricio me dijo, esta vez yo creo que la cosa va a ser distinta. Los Globo de Oro premian una cosa y en el Oscar va a pasar otra. Entonces lo pensé mucho por eso. Bueno, aquí hay que decir que este año fue muy bueno en cine. Fue muy bueno en cine. Ustedes agarran las 9 candidatas a la mejor película y ahí hay por lo menos 7 que uno dice, esa película fue muy buena, esa película yo la vi, hay debate, hay discusión. No es como otros años en que hay 2. Sí, y el resto, y esta quién la vio, y dónde la dieron, y esta qué es. Como Roma. Hace un año. No volvamos a eso. Es que nos traumatizó, marcó nuestra vida para siempre. Pero bueno, ¿verdad? déjenme decirles, a mí personalmente me parece que aquí hay mucho de dónde escoger, aquí la cosa está peleada, aquí la cosa está verdaderamente cabeza a cabeza. Sí. Hay cuestiones obvias, hay cuestiones que son un verdadero pabellón de quemados y hay cuestiones que tienen que ver con unos palos que se dan. Arranquemos entonces por las cuestiones obvias que hay en esta nominación. A ver. Tengan presente ustedes lo siguiente. Ahí no, los quemados no, eran los obvios. Pero bueno, vámonos con los quemados si ustedes quieren. En el caso de los quemados, hay gente que estaba esperando que Jennifer López tuviera una candidatura a un Oscar, nada de eso. Que Adam Sandler y la película Diamante en Bruto, que para mucha gente es una película fascinante, no la hemos visto aquí todavía, la vamos a ver en este mes de enero, también tuviera Óscares, nada, ni nominaciones al Oscar, absolutamente nada. También en el pabellón de quemados, Ad Astra, la película protagonizada por Brad Pitt, solo tiene una nominación que es la mejor efectos de sonido. La película de Clint Eastwood, prácticamente nada, solamente una nominación para la mejor actriz de reparto. Y así una tras... Bueno, Rocketman, la película sobre Elton John, yo estaba seguro que iba a tener por lo menos 4 nominaciones. La canción, y pare de contar. Eso en cuanto a los quemados. Vámonos entonces vamos a ver con qué los sorprendemos en este momento. A ver. Los obvios, claro, los obvios. Bueno, en el caso de los obvios, lo que resulta obvio para todo el mundo es que las películas que generaron mucho más debate, más discusión, más pasión durante el año están entre las principales candidatas. Ustedes las están viendo. Número 1, The Joker o el Guasón. Que sí, que la polémica, que si Joaquin Phoenix, que si no sé qué. Bueno, ahí la tienen ustedes con el mayor número de candidaturas, 11 candidaturas. Y seguida por otras 3 películas que también fueron bastante polémicas, bastante discutidas y con mucha afición en las redes. El Irlandés, por una parte, 1917, por otra parte, que no la hemos visto aquí todavía. Y la que me falta es exactamente Érase una vez en Hollywood, ni más ni menos, la de Quentin Tarantino. Sí, 4 peliculones que generaron mucho debate en las redes, les fue muy bien en taquilla, muy bien en crítica. Ahí las tienen ustedes como principales favoritas. En número de candidaturas, 11 y 10, 10 y 10. Y fuera de eso, candidaturas a la mejor película, candidaturas al mejor director, las 4 de ellas. Después vienen otras de las que vamos a hablar en un momento, pero lo obvio es que entre las mejores películas del año para la taquilla, para los críticos, para los observadores, va a estar la ganadora. Ahora bien, dentro de eso no es nada obvio cuál es la que va a ganar. Está peleadísimo y está buenísimo porque son 4 grandes películas. Y finalmente, ¿cuáles son los palos? ¿Qué es lo que nadie se esperaba que sucediera aquí? Ahí tienen ustedes los palos. Para mí hay 3 palos fundamentales. El primero de ellos, Antonio Banderas como nominado, ahí lo tienen ustedes, como nominado a Mejor Actor. Su primera nominación, ¿no? Yo no sabía cuando había nominado. Sí, nominado a Mejor Actor por primera vez. ¿Por qué me parece que es un palo? Porque me parece que la actuación no es buena. ¿Verdad? Pero ustedes me van a acabar. O sea, uno como dice que un director que está enfermo, que se hace exámenes de laboratorio, que va a llegar de donde el médico y no sé qué, se baja del carro perfectamente bronceado, perfectamente peinado, con camisa roja, a pleno sol de la tarde,
por allá en la península ibérica que tanto conoce Carlos, y no, es que estoy muy enfermo. Hombre, hay un problema de casting. Pero sí, esos detalles que tiene razón. Hay un problema de casting de por medio. Quizás sea la vez que dicen las mujeres que más atractivo ha salido Antonio Banderas en una película, y está en sus años terminales de director llevado del diablo. No, Sí, vale. Segundo palo, Carlos, para beneficio nuestro y para placer nuestro. Ford versus Ferrari. Candidata a varias nominaciones, no me la he visto. pero candidata a la mejor película, Carlos. Eso es una maravilla. La historia es muy bonita. Es muy bonita, es muy emotiva esa película. Una historia Son grandes real, muy actuaciones y esa adrenalina pura todo el tiempo. Y nadie esperaba que la nominara a la mejor película. No, todo el mundo decía, no, eso es de pura taquilla, eso es ahí se vendieron por cuenta de no sé qué. Ford versus Ferrari, candidata a la mejor película. Pero el palo definitivamente, que ya a estas alturas no es tan palo porque en las últimas 5 semanas todo el mundo ha venido hablando de esa película, es Parásito. Parásito es la película coreana que terminó teniendo 6 candidaturas, entre ellas mejor película extranjera y mejor director. Ojo que no son muchas las películas en la historia que han tenido a la vez mejor película y mejor película extranjera. Algunas sí, entre otras Roma, por supuesto, pero no son tantas. Y ustedes dirán, bueno, pero con el antecedente de Roma, ¿por qué es tan palo y por qué es tan raro y por qué es tan meritorio lo de Parásito? Parásito es una película independiente coreana. No es que su director haya aparecido de la nada, no, su director tiene una gran trayectoria ya a estas alturas, pero nadie daba un peso porque una película que no estaba respaldada ni por una cadena de streaming, ni por uno de los grandes estudios de Hollywood, ni por nadie, sino que venía de Corea como película independiente, terminara siendo una de las películas más llamativas, un director muy innovador, un director que le jala a todos los géneros por completo, y es una película que seguramente se va a llevar varias de esas 6 candidaturas que tiene encima. No creo que se lleve la de mejor película y la mejor director, porque están de por medio Scorsese y el irlandés, está de por medio Tarantino y Érase una vez en Hollywood, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, sorpresas te da la vida. En todo caso, esto está mucho más divertido que otras entregas de premios Oscar en el pasado, en los últimos años. Estamos de regreso y a esta hora es como siempre, Giovanni, compañeros, el momento en que nos gusta dedicarle unos minutos a entender lo que están pensando nuestros televidentes con nuestra pregunta del día. Vamos a recordar que les preguntábamos hoy, ¿qué opinan ustedes de esa salida de Uber de Colombia, este tema que ha sido tan polémico en los últimos días? Pues bien, Jaime Quintero nos dijo, qué lástima, porque es un excelente servicio. El trato de los conductores de Uber se diferencia mucho al de los taxis amarillos. José Galvis Pedrosa nos dijo, no me alegra la salida, pero sí faltó control. Una buena experiencia para futuras aplicaciones. Y Ana Yasmín Lesmes nos dice, pienso que como ciudadanos pagamos por un servicio, por lo tanto, tenemos derecho a elegir quién nos atienda. ¿Eso piensan a esta hora nuestros televidentes, Giovanni, de este tema de Uber? Ese tema del que todo el mundo está hablando. No se le olvide, Mauricio, que mañana estoy cumpliendo años, Paula, entonces regalo. Usted también tiene que tener regalo. Me encanta que haga esa cuña desde ya. ¿Cuántos años está cumpliendo Paula? Es que si yo digo me pego. Muy poquitos para ser suficientes y muchos como para no decir que ya me estoy añejando como el buen vino. ¿Le gusta la respuesta? Muy bien, pero sobre todo que le fue saliendo ahí sobre la marcha. Y además me sacó de un lío, porque si yo digo la edad, usted se imagina lo que me pasa cuando pase la puerta aquí. No, yo sé que tengo ese problema con eso, pero tienen tiempo para traerme regalos. Entonces me gusta que usted haya dicho con tiempo de antelación. Sí, vamos a ver al supermercado. ¿Le quedan 3 horitas? Le va a traer unos chitos. Yo todo lo valoro, no, lo que me quieran regalar, yo lo valoro, créame que sí. Supermercado no. Pues bueno, nos vemos mañana a las 6 de la mañana, madrugamos cumpliendo años, así que los esperamos en Red Más Conexión.